Bueno, quisiera hacer primero un pequeño contexto para empezar nuestra conversación aquí, y tiene que ver con el nombre mismo de ese conversatorio, bienestar integral de las organizaciones. Este tema tiene que ver con las apuestas institucionales que en este momento tenemos desde el programa de psicología y desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y nos permite también generar unos compromisos con una agenda frente a las responsabilidades que tenemos en promover la salud mental. Entonces creo que es un tema muy interesante, es un tema que nos va a permitir ver desde otros lugares cómo podemos contribuir justamente a esas mejores condiciones de vida, al bienestar, desde lugares y diferentes lugares que nos vamos a ver en este conversatorio. Entonces, pues bueno, pues agradezco mucho la presencia de Carlos, que está aquí acompañándonos, que tiene una gran experiencia, de la profesora Diana, por supuesto, también, con una grandísima experiencia y ha venido trabajando fuertemente en el tema de bienestar. Entonces, pues bueno, yo quisiera hacer una primera pregunta, y es un poco a lo que entendemos por bienestar, porque siempre hablamos del bienestar. Ustedes se han dado cuenta que ha sido un tema muy recurrente y que ha estado un poco en la agenda en muchos sectores, en la universidad, pero también en todas las organizaciones. Entonces quisiera preguntarles, de pronto, profe Diana, preguntarles inicialmente, ¿cómo se entiende el bienestar? Y más cuando llamamos bienestar integral, ¿a qué nos referimos con esa palabra? Hasta el momento lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado de bienestar es el estar bien en diferentes aspectos de la vida. La Organización Mundial de la Salud ha trabajado mucho en ese estar bien, y digamos que a partir de la pandemia se dispara el complemento del bienestar integral. A partir de ese bienestar integral hemos estado investigando y diseñando formación complementaria sobre todo lo que tiene que ver es estar bien de la persona, tanto a nivel individual como a nivel grupal, en diferentes contextos de la vida de cada ser humano. ¿Cuáles son esos bienestares para que sea integral? Entonces, es un bienestar físico, bienestar mental, académico, laboral, espiritual. Me faltan dos, que por el camino se los voy contando. Emocional, el espiritual. Entonces, la idea es que todos esos bienestares estén interactuando de manera dinámica y le generen felicidad y calidad de vida al individuo, desde su ser individual como su ser social. Ah, y el bienestar social, me faltaba. Eso es. Muchas gracias, profe Diana. Carlos, igual la misma pregunta, de tu comprensión del bienestar y lo que has trabajado. Sí, bien, buenas noches para todos, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Nicolás, Diana, y también gracias a ustedes por escucharnos. Yo quiero contarles antes, de pronto, de responder la pregunta. Yo estudié mi carrera de psicología entre el año 97 más o menos y el 2003. O sea que soy millennial, digamos, en ese sentido, ¿cierto? O sea, no estamos lejos, hay psicólogos generación Z, y pues yo soy psicólogo millennial. Y desde ese momento, digamos, en la historia de la carrera, de lo que ya venimos haciendo, y seguramente mucho tiempo atrás, pues se habla de esa categoría compleja, digamos, del bienestar, que utilizamos de muchas formas, además, ¿cierto? Ustedes, si se ponen a analizar un poco algunas situaciones sociales, hay entidades con el nombre de bienestar, en las universidades tenemos bienestar, y de por sí es un concepto por sí mismo ya complejo, ¿sí? Si adicionalmente lo colocamos como bienestar integral, pues ya es más complejo, porque regularmente en lo integral pues confluyen una serie de elementos, de componentes, y particularmente nosotros como psicólogos tendemos, bueno, y las profesiones en general, por pedagogía, a segmentar mucho ese tipo de categorías, ¿cierto? Entonces por eso hablamos
del bienestar físico, ¿sí? Y empezamos a categorizarlos como prioridades. Decimos, por ejemplo, claro, la salud es muy importante, el bienestar psicológico, unido al emocional, unido a lo espiritual, unido al laboral, por ejemplo, evidentemente. Y empezamos a hablar de contextos, de lugares, de sensaciones de las personas, de niveles, ¿cierto? Bienestar individual, bienestar colectivo, bienestar familiar, ¿no? Bienestar familiar es una entidad, pero digamos, estoy hablando de la categoría bienestar familiar. ¿Quién ha sido beneficiario de bienestar familiar? ¿No? Hay una entidad que sí, el bienestar. Y entonces, digamos, pero creo que es real, es decir, para comprensión nuestra, una serie de diferentes componentes, y por eso luego decimos, bueno, ¿y ahora cómo lo integramos? ¿No? O sea, como que antes lo dividimos para entenderlo, y ahora pues tenemos la tarea de integrarlo y empecemos a hablar y a discutir un espacio de bienestar integral donde de forma aplicada, digamos en los campos aplicados de la psicología puede caber todo, ¿sí? Todas las dimensiones, digamos, ya más desde el punto de vista de lo académico, de los estudios que hacemos, pues empiezan a aparecer cosas interesantes. A los psicólogos particularmente, para cerrar esta primera idea, nos gusta mucho la medición, y eso es una fortuna, ¿cierto? Casi todo lo que creamos en categorías nos gusta medirlo, ¿sí? Entonces, por supuesto, medimos también el bienestar de muchas formas, ¿sí? Algún psicólogo que le guste la medición podría decir, por ejemplo, bienestar integral es, digamos, el resultado de integrar la percepción subjetiva del individuo con su condición objetiva o más real, digamos, de bienestar, ¿sí? Alguien podría decir, esa es nuestra forma de entender el bienestar integral. Esto para decirles, hay un gran reto, y cuando abrimos espacios académicos de programas de bienestar, desde cualquier área, desde cualquier disciplina, desde la psicología, por supuesto, desde el trabajo social, desde otras áreas, tenemos ahora una tarea que es hacer un ejercicio de integración en la realidad de las personas, de las comunidades, de las familias, de las organizaciones, y creo yo que en el campo aplicado, por diferentes niveles, el bienestar de la persona, el bienestar de la familia, el bienestar de un equipo de trabajo, el bienestar de la organización, ¿sí? Y por supuesto el bienestar de una comunidad, de una región o de un país, ¿sí? Y por eso ahí, chicos, hay un gran campo, ¿cierto?, para estudiar, para analizar, para crear estrategias, para integrar cosas. Y es, creo yo, parte de la tarea que tenemos al hablar de bienestar integral, ¿cierto? Primero, una comprensión amplia, digamos holística, podríamos pensarlo así, pero también cómo en las realidades de los seres humanos, de las personas, entendemos esa realidad desde su subjetividad, ¿cierto? Yo vivo una serie de cosas, y también cómo lo hacemos objetivo, brindando mejores, digamos, condiciones de vida. Y en la segunda intervención que haga, tal vez, les hablo un poco más de lo que implicarían programas a nivel de políticas sobre el bienestar integral. Muchas gracias, Carlos. Hay una precisión, o más bien no, una amplitud que haces, profe Diana, sobre las diferentes dimensiones del bienestar. Y creo que colocas allí la parte espiritual, colocas la parte familiar, emocional, pero hay una que en particular creo que se relaciona con justamente el tema que está en este evento, que tiene que ver con el medio ambiente. Un poco la pregunta es, ¿cuál es esa relación, cuál es ese impacto del bienestar integral con el medio ambiente? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo la estableces? ¿Qué impactos se pueden llegar a establecer desde allí? Bueno, uno de los componentes del bienestar integral es el bienestar ambiental. Si nos ubicamos, si nos ponemos los lentes del ambiente, tenemos que pensar en recursos naturales, en el boom que viene de hace algún tiempo atrás, cómo nos toca a los psicólogos y cómo los psicólogos empezamos a trabajar por modificar comportamiento, pensamiento, emoción frente a lo que tiene que ver con medio ambiente. Porque si el medio ambiente está bien, pues seguramente los que estemos respirando de ese aire, los que estemos consumiendo de esa agua, los que estemos beneficiándonos de la convivencia con
voy a tratar de ser general, animales, vegetales, florecitas y ambiente. Si logramos que la interacción del hombre con el ambiente sea sano, será positivo no solamente para la persona, sino para toda la humanidad. Sí, es un boom que viene desde hace algún tiempo atrás y últimamente como que tratan de atemorizar, miren que si no cuidamos, que se nos acaba el agua y que nos vamos a quedar sin y no vamos a poder respirar, bla, 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 todo lo que viene. Pero la verdad es que todo eso no es carreta, es cierto. ¿Qué mejor que los profesionales que estudian el comportamiento humano, que estudian la mente, que estudian el pensamiento, podamos hacer un aporte frente a todas esas acciones que vienen generándose con todo este boom? Porque es que pueden estar ingenieros ambientales, pueden estar, bueno, todos los profesionales que tengan que ver con medio ambiente, que han movido para poder salvar el planeta y la humanidad. Pero venga, y los psicólogos, que somos los que trabajamos desde el comportamiento, el pensamiento y las emociones, ¿cuál es nuestro aporte? Y creo que ya es hora de empezar no solamente a pensar, a repensar, sino a intervenir, a sugerir cómo podemos hacer una mejor vida, un mejor mundo, y como nos dice Uniminuto, cómo contribuimos a mejorar la casa común, que entre otras tiene que ver con todo lo de los objetivos y políticas de Uniminuto. Muchas gracias, profe Diana. Hay otra pregunta que quisiera hacerles, pronto para ti, Carlos, y es con la idea de lo sostenible, ¿sí? Nosotros a veces cuando hablamos del bienestar siempre pensamos en los proyectos que son asistenciales, siempre generamos como la idea de que hay una población vulnerable, la cual tiene unas carencias, y queremos generar unos proyectos para poder atender esas necesidades. Y con el tiempo nos damos cuenta que por recursos, por falta también de regulaciones, de voluntades políticas, pues terminan cayéndose a veces esa posibilidad. Quiero preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo podría ser un bienestar sostenible, o en qué dimensión podría darse un bienestar sostenible? Sí, bueno, necesariamente casi que todos los proyectos que generamos actualmente, bien sean proyectos asociados a iniciativas del sector académico, universitario, o del sector privado, del sector gobierno, o la integración de los sectores en general, tienen definitivamente un componente de sostenibilidad, en el sentido de que puedan mantenerse en el tiempo, y de sostenibilidad en el sentido de que también sean, digamos, amigables con el ambiente, ¿sí? Con los recursos naturales, ¿sí? El tema de las políticas a veces en la práctica es complejo, ¿sí? Ahorita estamos en una crisis, por ejemplo, de temas invernales en regiones del país. Chocó, Guajira, uno no se puede apartar de eso. Hay un impacto ambiental allí, ¿sí? En una región como el Chocó, por ejemplo, cada vez, siempre ha llovido, siempre se ha inundado. Lo que pasa es que cada vez es más drástico porque cada vez hemos deforestado más la región, ¿sí? Entonces lo que pasa es que al deforestar más la región, pues la lluvia ya no es la misma y corre por diferentes lugares, entonces ahí acrecentamos el problema. Y aunque hay políticas, ¿cierto? Y mucha política social, por ejemplo, para la región, en particular esa región del Chocó, ahí también median muchos intereses a veces económicos, industriales, ¿cierto? Cuando tengan o si han tenido la posibilidad de ir a Chocó, es una región muy bonita, muy biodiversa, muy amplia, pero tú te ubicas de pronto ahí en algún malecón de Quibdó por el río Atrato y lo que ves es cómo baja frecuentemente un planchón con madera que viene de algún lado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero te sientas a almorzar ahí al lado y pasa 1, 2, 3,
Entonces dice, ¿esta madera de dónde viene? ¿Sí? Y nuestra selva parece infinita, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí crear conciencia ambiental creo que sí es una tarea en la que los psicólogos podemos tener una ventaja importante, ¿sí? En transformación de formas de pensar, del compromiso. Ha habido realmente mucha campaña en la educación, por ejemplo, psicólogos educativos han hecho muchas campañas desde la formación en las diferentes etapas de la infancia, y eso es muy importante realmente, pero creo que llega un punto donde la atención real, la atención industria, la atención productividad, por ejemplo, empiezan a ser factores que también van en contra del bienestar, ¿sí? A veces uno dice en un ejercicio de psicología organizacional de la empresa, es muy importante la productividad, así nos medimos, ¿sí? Les estaba diciendo hace un rato, ahora que trabajo en un sector que es más el sector Hacienda, particularmente en el tema de los recaudos de nuestros impuestos, cada vez que pensamos en una reforma, por ejemplo, tributaria, pensamos en indicadores económicos, a veces de productividad, pero que es interesante, por ejemplo, sería que un psicólogo como ustedes dijera, venga, a ese indicador, por ejemplo, de tributación, coloquémosle un indicador de bienestar de la población, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que puedo medir, los psicólogos hacemos eso, ¿cierto? Bien y con cierta objetividad, con márgenes de errores pequeños, el bienestar integral de la población, ¿sí? Y como tengo ese dato, afecta, por ejemplo, las políticas sobre recaudo, ¿sí? Ah, venga, ustedes tienen mejor bienestar, vamos a colocar una tasa más alta de cierta tributación. O ustedes en esta región tienen un bienestar menor, integral digamos, vamos a tener una tasa menor de recaudo. Porque además la experiencia de las personas frente al tema, por ejemplo, de los recaudos y los recursos, es que después se pierden, la corrupción, todo lo demás, no sienten que eso es para su bienestar, porque no lo sentimos realmente, ¿sí? Entonces ahí les dejo una idea de investigación, de ejercicio, cómo afectar, por ejemplo, políticas, desde temas como cómo estamos entendiendo y midiendo el bienestar y cómo esa categoría no es solamente teórica o filosófica o psicológica, sino que puede entrar a jugar como una de las variables importantes de una dinámica económica, tal vez en contraposición a categorías como la productividad, las horas que trabajas y todos esos otros elementos. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo, ¿cierto? Y ustedes lo pueden hacer, obviamente, no solo en Chocó, aquí las comunidades locales, ¿cierto? Ustedes también aquí pueden encontrar comunidades donde hay más o menos riesgos ambientales muy amplios, ¿sí? Desde la autopista norte hasta salida de Villavicencio, o sea, donde uno empieza a ver que las comunidades se afectan por esa falta, digamos, de comprensión y de articulación, porque es un ejercicio de articulación también, de políticas de comportamiento, y de las entidades mismas, ¿no? En sus proyectos. Entonces creo que ahí hay una serie de componentes, cómo hacer sostenible un proyecto y cómo empoderar comunidades. Eso sí lo podemos hacer nosotros, o sea, eso a través de la formación, la educación, ¿cierto? A través de los beneficios a las comunidades, ¿sí? A través de proyectos cada vez más integrales, uno puede lograr sostenibilidad, digamos, en el tiempo. Gracias, Carlos. Hay dos ideas que detonan la intervención que haces. Una es en términos de cómo se empiezan a articular los diferentes sectores entre la comunidad, la política, la academia, ¿no? Y el otro que tiene que ver sobre, pues obviamente, lo sostenible en la relación de los recursos. Justamente, y pues aprovecho también, digamos, la oportunidad, porque en esos compromisos académicos uno puede pensar que hay una necesidad en la formación de profesionales, ojalá especializados en el tema de bienestar. Y hay una propuesta que se está manejando desde Uniminuto, una oferta que este año va a empezar a tener, y es el bienestar integral de las organizaciones. Allí ha estado la profesora Diana participando. Entonces yo quisiera, pues en el marco de lo que hemos venido conversando, qué expectativas y cómo desde ese proceso de formación, en ese diálogo multisectorial y multivariado en sus dimensiones, podría llegar a aportar un programa académico como la especialización en bienestar integral de las organizaciones. Si bien es cierto, el nombre es bienestar integral en las organizaciones, es un nombre que nos da la posibilidad, primero, a los campos de la psicología,
Y ahorita nos vamos a repensar cómo aportamos desde cada uno de esos campos que tanto nos apasiona, por el que trabajamos o en el que nos queremos seguir formando. Psicólogos. De ahí en adelante vamos a pensar en que hay otra población con quienes podemos trabajar de manera interdisciplinaria. Trabajadores sociales, enfermeros, profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, administradores de empresas, economistas, como por nombrar una serie de profesionales que pueden entrar a formarse. ¿Cuál es el objetivo de la especialización? Sencillamente formar profesionales de diversas áreas interesados en mejorar el bienestar integral en las personas o en las comunidades. Por eso nos referimos a bienestar integral en las organizaciones. La estructura, el plan de estudios es hermoso. Vamos a estudiar gestión organizacional. La sonrisa es porque acá tenemos al futuro docente de este espacio académico. Vamos a tener la elaboración del plan de bienestar. Vamos a estudiar clima organizacional porque también pues, se necesita saber de este tema porque es el ambiente dentro de las organizaciones, y ahí vamos a tener una electiva para desarrollo de habilidades gerenciales. Primer periodo, en 4 meses. Siguiente periodo, otros 4 meses, donde van a poder aprender sobre retorno de la inversión en planes de bienestar, que era prácticamente a lo que te estaba refiriendo de inversiones y demás. Vamos a desarrollar también liderazgo y transformación en aquellas organizaciones. Hay otra electiva que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, porque muy seguramente no todos los profesionales conozcan la normatividad que nos mueve hacia mantener unas condiciones de trabajo acorde, y vamos a tener un espacio de investigación, aunque no es investigación específicamente porque 8 meses no nos dan para poder hacer trabajos investigativos, pero sí nos dan para elaborar planes de bienestar en diferentes espacios donde nos encontremos. Y al decir diferentes espacios, no solamente estoy cerrando el círculo a empresas, sino, ok, soy un psicólogo educativo, listo, ¿cómo puedo generar bienestar en esa institución educativa donde me encuentre? O estoy trabajando con IDIPRON, bien, ¿cómo voy a generar bienestar en esa población de IDIPRON donde estoy haciendo intervenciones? Entonces, ese trabajo final será un plan de bienestar donde, como tú dices, a los psicólogos nos gusta medir, y esta profe de medición y evaluación también le gusta medir, y creo en que esas mediciones para los psicólogos son útiles. No sé, enseñar medición y evaluación no es ni porque toca ni porque sí, no, es que el número nos da una razón de ser para poder entender y para poder proponer. Vienen cosas muy bonitas con esta especialización. Entre otras, les cuento que es la única con ese nombre, la única con ese programa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de América, de norte a sur, y a nivel de, bueno, al otro lado, antiguo continente. Somos únicos, hay otros que se parecen en nombre, pero le apuntan es al desarrollo de gestión del capital humano, y esperamos generar de verdad impacto de bienestar en las empresas, porque si lo unimos a políticas, a actualización, a todas las reformas, pues si pensamos en reforma laboral, en reforma pensional, en todo lo que se está trabajando en medio ambiente,
pues es mucho más que oportuno y estamos dando respuesta a esa necesidad que nos presentan tanto las reformas gubernamentales como las necesidades que están presentando las empresas y por consiguiente nuestros egresados que necesitan ubicarse en esas empresas, en ese estado, para poder generar buenas ideas, buenos proyectos que se puedan desarrollar, todos esos planes interesantes que puedan proponerse. Bueno, ahí queda también una invitación, creo que es una oportunidad también para que ustedes que están ahora haciendo su pregrado, quizás también en el futuro puedan pensar en hacer su especialización. Pero yo quisiera preguntarle a Carlos también frente a esta especialización, aprovechando la oportunidad y ese conversatorio, tú que has hecho también alguna lectura de la especialización, ¿qué aportes encuentras en el sector externo que tú has tenido la oportunidad de tener esa relación y encontrar esas necesidades? ¿Cómo crees que podría cumplir con algunas expectativas de diferentes sectores? Muy pertinente el programa, o sea, la forma como se ha enfocado el programa es muy pertinente. Y también quiero hacerles una invitación. A veces por la formación que llevamos los psicólogos, uno se va acercando a unos campos aplicados, a otros no, pero estamos hablando de la integralidad. Lo que yo me he encontrado con mucha frecuencia es que los psicólogos somos buenos gerentes, ¿sí? Lo que pasa es que uno ve ese campo y ese desarrollo profesional como muy lejano, o sea, uno dice, pero pues eso es como para un administrador, para un ingeniero de pronto, para un contador, pero en general los componentes de la formación nos hacen tener habilidades para gerenciar procesos, porque eso implica temas de habilidades gerenciales que tiene el programa, como el liderazgo, ¿cierto? Como el desarrollo del pensamiento estratégico, que va mucho más allá un poco de, bueno, venga, yo tengo que ver una organización, pero aquí no, o sea, es amplia. Internamente, externamente, ¿sí? Y el psicólogo tiene una capacidad allí importante desarrollada para pensar estratégicamente. A veces hay un poco cierta debilidad que tiene que ver con la autoestima profesional, digo yo, y es la capacidad y el creerse en la toma de decisiones, porque ser gerente implica tomar decisiones, por ejemplo. Y a veces lo que ha pasado es que tomar decisiones implica tomar riesgos, ¿sí? Y eso como que a veces uno le huye, ¿sí? Y entonces resulta muy interesante cuando uno logra en un programa de especialización desarrollar y fortalecer, porque uno las tiene, pero fortalecer esas competencias, habilidades, ¿sí? Donde usted puede pensar estratégicamente un problema, ¿sí? Plantear una solución, una estrategia, un proyecto, ¿sí? Mostrar a través de indicadores cómo cambia la situación, ¿sí? Eso es muy interesante porque no sé cómo es, yo no conozco muy bien el programa de psicología de aquí, pero claro, cuando uno hace mediciones individuales, recuerden, uno arranca de un estado de la situación, medida de alguna forma, ¿sí? Y luego, bueno, va a un tema del cambio, como la línea base y lo otro, ¿no? Y así pasa en la gerencia, ¿cierto? Yo tengo una situación real hoy y luego cómo la transformo, ¿sí? Es una situación además que puede ser de talento humano, pero puede ser financiera, pero puede ser ambiental además, ¿sí? Entonces digamos que las habilidades gerenciales que tiene el programa, que trae el programa, es algo que seguramente les va a gustar mucho. Entonces a los estudiantes que les encante el campo de la clínica o la educativa o la organizacional o digamos esos segmentos que hemos tenido, social, comunitario, ambiental, ahora sí, todos realmente pueden desarrollar habilidades gerenciales y sus proyectos van a ser muy exitosos. Y eso es una ventaja que tenemos, tal vez a veces frente a otros profesionales que manejan otro tipo de elementos más técnicos, que también hay que ir integrando. Y creo que el programa tiene este elemento por ser muy novedoso, y es que ahora sí tenemos muchas tecnologías para ayudar a gerenciar, ¿sí? Y para terminar un poco con la idea, en la industria, hoy en día hablamos de la cuarta revolución industrial, o lo que denominamos la industria 4.0, ¿sí? Y eso realmente solo tiene sentido desde el punto de vista de nuestra profesión, cuando a través de esas herramientas tecnológicas, como por ejemplo la IA, inteligencia artificial, ayudamos a construir una sociedad 5.0, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Educación mejor distribuida, salud y sostenibilidad ambiental, ¿sí? Esos son los elementos realmente de una sociedad 5.0, eso es un término que utilizan más en Japón, creada
o apalancada en la industria actual, ¿sí? Realmente nos facilita el trabajo, ¿sí? No es para cargarnos más, nos ayuda a hacer mejores análisis, nos ayuda a manejar mejor los datos, pero si no mejoramos la educación, la salud particularmente y la sostenibilidad ambiental, pues no pasará de ser otro número de la industria, y la cuarta revolución industrial pasará a la quinta, sin que realmente logremos unos cambios significativos sociales. Y creo que el programa entiende esa lógica, ¿cierto? Entiende ese momento y abre las puertas para que empecemos a pensar en ese tipo de proyectos que son más retadores, pero que van un poco más allá de lo que normalmente hacemos en la formación y en general en los proyectos en el país. Muchas gracias, Carlos. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque pues el marco de este evento es el estudiante de la palabra. Entonces, por supuesto que ustedes son los que, a partir de lo que han escuchado, seguramente hay algunas ideas, algunas inquietudes. Entonces, pues la idea es que ustedes también sean los protagonistas de este evento. Pero eso último que tú dices, Carlos, a mí me suena mucho en esa agenda planetaria que se traduce en objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un poco la pregunta va encaminada en cómo relacionamos o en qué lugar cabe el bienestar en cada uno de esos elementos, en uno o en dos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si quieres, pues te voy primero y para darle ya apertura al grupo. Seguramente tratando de integrar un poco las Naciones Unidas, todo ese tema, la preocupación por lo ambiental, la preocupación por el desarrollo social de manera más equitativa, pues se crea toda esta Agenda 2030, ¿cierto?, que seguramente ustedes han escuchado, de objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Es decir, cómo ese desarrollo no solamente se piensa, digamos, desde el sector comercial, económico, sino cómo, utilizándolo como herramienta, ¿sí?, generamos mejores condiciones de vida. Entonces, por ejemplo, el objetivo 4, el trabajo decente, ¿cierto? Nosotros, evidentemente, como colaboradores a veces de una empresa que es que decimos en organizacional, o como servidores, dicen en el sector público, funcionarios, o bueno, como nosotros a la vez tenemos una responsabilidad de desarrollo a través de algo que se denomina trabajo decente, ¿sí? Y trabajo decente puede ser entendido en un amplio rango de el empresario que piensa, yo lo contrato, yo le pago, fin, soy responsable, ¿sí? Al empresario, al ciudadano, al inversor que piensa, hay que brindar unas condiciones de trabajo decente, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la empresa. Ahora, desde el punto de vista de lo social, ¿cierto? Trabajo formal, por ejemplo, ¿sí? Trabajo justo, bien remunerado, evidentemente, trabajo más automatizado porque nos facilita la vida de una u otra forma, ¿cierto? Trabajo donde uno pueda finalmente desarrollarse. Eso es un objetivo de desarrollo sostenible, el tema del trabajo, ¿sí? Hay unos muy particulares del tema del agua, ¿cierto? Hay uno muy interesante del tema de la educación de calidad, ¿sí? Entonces, apuestas como estas tienen que ver con cómo educamos de calidad, pero además a lo largo de la vida, ¿sí? Yo también tuve la fortuna, fue una fortuna muy interesante de trabajar en formación en el SENA, en algunos de los programas ahí, y lo que hacíamos era empezar a pensar la formación ya como, venga, ustedes son jóvenes todavía, yo siempre digo así, super millennials, pero tenemos que formar a lo largo de la vida, ¿sí? Eso es un compromiso, la educación de calidad implica formemos a lo largo de la vida, ¿cierto? Yo después de todo eso que, cuando termine el doctorado, que eso es duro, no es chévere, voy a hacer algo en el SENA que quiero hacer, que es un curso de tecnólogo, una técnica en mecánica automotriz. La razón es que quiero aprender a arreglar mi carro, ¿cierto? O sea, eso es una de las razones. Porque son habilidades, ¿cierto? O sea, porque entendí que a lo largo de la vida voy a formarme en algo siempre, y estudiar siempre será una opción. Yo creo que el país ha ido mejorando mucho en opciones de formación, de educación, todo lo que nos pasó después de pandemia siempre nos abre puertas. Eso es una invitación también a que en esa especialización, en otras, en medios internos, externos, fuera o dentro del país, tenemos que mantener el espíritu siempre de formación, y eso hace una diferencia importante, ¿cierto? Si no me pensiono de psicólogo, pues me pensionaré en el taller de mecánica automotriz, digamos, pero creo que podrá ser algo
que para mí en ese momento de la vida pues me haga pleno y me haga sentir bienestar, ¿no? En últimas, bienestar. Que nos pase la tarjeta. Vamos todos. Pero no respondo al principio, yo Si quieres, profe Diana, y le damos esta pregunta también al grupo. Bueno, definitivamente trabajo decente es lo que más nos mueve, pero ese trabajo decente con un trasfondo bien importante que tiene que ver con productividad y bienestar. O sea, en organizacional siempre estamos hablando del equilibrio entre la una y la otra, porque es que las empresas existen porque quieren ganar. Tiene colaboradores que necesitan ganar. No podemos pensar en empresas donde vamos chévere, ¿no? De confort, porque no se llamaría trabajo. Pero ¿cómo combinamos ese trabajo y esa productividad, ese bienestar, logrando armonía y beneficio tanto para empresarios, para líderes, para colaboradores y por qué no pensar en proveedores y en cliente? Y fíjense que estoy uniendo todos los actores que intervienen en la dinámica desde la organizacional. Ahora, si lo llevo a los diferentes campos de la psicología, porque yo insisto en que para educativa aplica, para social comunitaria aplica, para clínica, para jurídica aplica. Entonces, creo que es muy beneficioso, porque finalmente los psicólogos existimos por el bienestar. Y si no, acuérdense de la pregunta que se les hizo cuando entraron a estudiar y todos respondían: ¿y por qué quiere estudiar psicología? No, porque es que quiero ayudar a la gente. ¿Y ayudar a la gente qué es? Pues es contribuir con su bienestar. Y eso implica un servicio, pero ese servicio tiene que estar enmarcado desde un soporte gerencial, con un plan, con una organización, con una justificación, con un objetivo, porque tenemos que saber para dónde vamos, con claridad de a dónde quiero llevar y qué tengo que hacer para poder lograr llegar hasta allá. No importa el campo de la psicología donde me encuentre. Si estoy en mi consultorio presencial, virtual, si estoy trabajando con mi comunidad en el Chocó, en La Guajira, acá en Bogotá, o donde sea que esté, desde mi quehacer como psicólogo, ¿qué le estoy aportando al otro? ¿Cómo le estoy sirviendo? Y haciéndolo con un soporte gerencial, muy bien planificado, muy bien organizado y por supuesto muy bien ejecutado.